Buenas, ¿cómo andan? Vamos a hacer el punto 3 del práctico 13 de campos escalares vectoriales, particularmente el C. Básicamente el punto 3 nos pide que determinemos el campo vectorial gradiente de estas funciones que son campos escalares. Fíjense en que es una función del tipo en donde tenemos un dominio que está en el plano, en el R cuadrado, y nos da números en R, ¿bien? O sea, simplemente nos da valores. O sea, si graficábamos esto, tendríamos una gráfica en el espacio, en 3 dimensiones. El gradiente es algo que vimos en práctico de derivada direccional, donde estuvimos trabajando justamente con el concepto de gradiente, y acá vuelve a aparecer. Acuérdense que en el práctico de derivada direccional el gradiente nos daba el valor de la máxima derivada, o sea, cuál es la máxima derivada en todos los sentidos posibles que podamos derivar a nuestra función, cuál es el valor máximo y por consiguiente el valor mínimo, algo que veíamos que los valores de derivadas estaban acotados, algo interesante que nos daba la derivada direccional, y a su vez nos daba una dirección que era la dirección de la máxima derivada. ¿Se acuerdan? Cuando calculábamos el gradiente de f se calculaba como era un vector, por eso es un campo. Fíjense que el gradiente es un campo vectorial porque es un vector transformada por la derivada parcial de f con respecto a x en y más la derivada de f con respecto a y en j. Y si estábamos en el espacio teníamos una componente más que era la derivada de f con respecto a z en k. Bien, este problema no estamos trabajando en el espacio, entonces solamente tenemos dos componentes. Generalmente calculábamos el gradiente en un punto particular, entonces esto tenía un valor. Ahora, ese era el gradiente que veíamos en derivada direccional, solamente para un valor. O sea, para el punto P0, en el práctico de derivación direccional, tenemos un punto P0 dado por x0, y0, z0, y calculábamos el gradiente de f, seguimos con 2 en R2, saquemos el z0 para no confundirnos. Nos quedábamos un punto en el gradiente en fx0 y 0, lo calculábamos como justamente las derivadas direccionales, pero evaluadas en los puntos, ¿bien? Bien, entonces hacíamos eso. Calculábamos las derivadas direccionales en los puntos, evaluábamos los valores y sacábamos un vector que nos daba su módulo, la máxima derivada, y el valor del versor de ese vector era la dirección de la máxima derivada. Ahora, si uno quiere hacerlo para todos los puntos a eso, en vez de decir un punto particular, sino todo el dominio de nuestra función, lo que vamos a tener es un campo vectorial. Igual, para todos los puntos nos va a dar la dirección de la máxima derivada. Vamos a tener el vector ese, de la máxima derivada. Y eso es lo que vamos a calcular acá. Y eso lo calculamos así, como está acá. Calculamos la derivada parcial con respecto a y la derivada parcial con respecto a j. Perdón, con respecto a la derivada parcial con respecto a x, y esa es la componente y de nuestro vector, y esta es la componente y de nuestro vector. La componente j de nuestro vector, la derivada parcial de f con respecto a y. Vamos ahora a definir un operador que nos va a servir mucho para tanto calcular gradientes como calcular las siguientes cosas que vamos a ver en los otros puntos, que son
la divergencia y el rotacional. Ese operador lo llamamos operador Nabla, que es un operador que nos va a permitir como calcular todas estas cosas de una forma más fácil de acordarse y muy útil. Eso ustedes lo habrán visto en teoría, en la parte 3, donde definen al operador diferencial vectorial Nabla, que es este que está acá. Y el operador se define de esta forma. Fíjense que una notación mega rara. Fíjense, este sería el operador Nabla en el plano y este en el espacio. Entonces, básicamente esto lo que dice es que el operador Nabla se define como, se podría decir un vector, que no lo es, pero se podría definirlo como un vector. Está formado en este caso por dos componentes. Uno es la derivada con respecto a x y la otra la derivada con respecto a y. ¿La derivada de qué? De nada, justamente eso queda vacío. En función de cómo usemos nuestro operador, nos va a dar qué vamos a derivar. Pero básicamente esa es la idea, es que justamente en uno no pone nada ahí, eso va a quedar en función de cómo usemos el operador. Por ejemplo, vamos a ver justamente para el gradiente de f. El gradiente de f, usando el operador Nabla, más que acordarse de memoria de esto, lo bueno que tiene esto es que si ustedes se saben el operador Nabla y luego se sabe cómo define los gradientes con función al operador Nabla, es fácil de acordarse todas las fórmulas que van a aparecer en este práctico. Por ejemplo, el gradiente de f se calcula con el operador Nabla por producto tradicional, producto de toda la vida, por el campo escalar f, que se lo hace sin punto para no equivocarse con respecto a el producto escalar. Es decir, simplemente multiplicamos al operador Nabla con el vector operador Nabla con el campo escalar f. Es un escalar, entonces se multiplica todos los elementos. Es decir, vamos a hacer el producto del operador Nabla, así como lo definimos, por logaritmo neperiano. Bueno, en este caso voy a poner f, así no hacemos. Entonces, como yo decía, multiplicar un escalar por un vector es multiplicar cada elemento por el vector. Entonces, vamos a multiplicar este con este y este con este. Cuando hacemos, entre comillas, la multiplicación entre este componente del vector Nabla y f, lo que estamos haciendo en realidad es decir, calcular la derivada de f con respecto a x. Es decir, rellenamos el espacio vacío con nuestra función. Y ahora, por otro lado, rellenamos el espacio vacío por nuestra otra función y nos queda sobre y. Y fíjense en que estas dos definiciones son equivalentes. O sea, esta es la que vimos en el práctico de derivada direccional y esta es la que obtuvimos utilizando el operador Nabla. Es decir, para cada componente de nuestro vector, vamos a calcular la derivada parcial correspondiente a ese componente de nuestra función. Entonces, de esta forma es más fácil acordarse, sobre todo cuando veamos las otras, se van a empezar a hacer más lío, acordarse todas las fórmulas. ¿Bien? Entonces, básicamente esto se obtiene de así, de multiplicar al operador Nabla, que vemos acá definido, por nuestra función. Entonces, ahora solamente nos queda calcular las derivadas direccionales. Por un lado, la derivada de f con respecto a x, fíjense, es un logaritmo neperiano de x cuadrado más 2y cuadrado, entonces nos queda 1 sobre x cuadrado más 2 por y, por la derivada de todo esto es 1. Entonces la derivada de lo que está adentro, la derivada con respecto a y esto es 1, esto es 0, entonces esto es 1. Entonces nos queda 1 sobre x más 2y. Y la derivada de f con respecto a y nos queda 1 sobre x más 2y por, y digamos lo que está dentro con respecto a y, nos va a quedar esto es 0, esto nos va a quedar 2. Se nos va a quedar 2 sobre x más 2. Entonces nuestro gradiente, que es un campo vectorial, nos va a quedar 1 sobre
x más 2y y más 2 sobre x más 2y j. Bien, entonces ahí calculamos el gradiente. De esta forma se calcula. Entonces, recordando con lo del trabajo práctico y grado direccional, este caso es calcula para todos los puntos del dominio cuál es el gradiente. Básicamente el campo vectorial nos da esa información. O sea, para cada punto de nuestro dominio, de nuestra función, nos da cuál es la dirección de la máxima derivada y el módulo de esto me va a dar el valor de esa máxima derivada. Entonces, si uno se pone a ver eso, se va a armar un campo vectorial donde en cada punto hay un vector donde define esta cuestión. Bien, entonces con eso más o menos tiene idea cómo es lo que es gradiente de f. Y usando el operador nabla, que es como mucho más fácil de calcular todo, como vamos a ver más adelante, otro tipo de operaciones que son más complejas, que sobre todo el rotacional, como ayuda a saber el concepto de operador nabla para resolver las cosas.